cuyo objetivo es determinar los diagramas de cortante y momento por transmisión de carga de la losa de entrepiso, en este caso una placa maciza. Y lo que teníamos acá era que para la planta de entrepiso la carga de 400 libras sobre pies cuadrados desprecie el peso propio de las vigas, determinar el diagrama de carga de las vigas AF, BE, CD, DEF y ABC. Determinar el diagrama de cortante y momento de la viga DEF. Determinar el diagrama de cortante y momento de la viga BE y calcular las reacciones que van a llegar a las columnas. Entonces, lo primero es que entendamos que primero estas vigas recogen la carga de la placa de entrepiso, que como explicábamos está sobre toda esta zona. Pues aquí hay un corte de la placa, pero la placa de entrepiso está en toda esta zona. No hay vacío, o sea, es decir, que en esta zona de aquí no hay vacío. Hay placa en todo el área de la placa. Entonces, estas van a recibir la carga de la placa, esta va a recibir la carga de la placa, esta va a recibir la carga de la placa, y la carga de la placa que recibe la CD la transmite a estos puntos, la carga que recibe BE la transmite a este punto y a este punto, y la que recibe la AF la transmite a este punto y a este punto. Entonces vamos a hacer un dibujito para verlo más claro, y vamos a colocar los respectivos valores. Entonces tenemos acá el dibujo de la planta, son 3 ejes. Acá tenemos la planta y vamos a colocarle A, B, C. Entonces acá está A, B, C. Arriba D, E, F. D, E, F, y vamos a colocar las medidas de A, que son 6 pies, y de B, que son 18 pies. Y esto se apoya en unas columnas que las voy a colocar aquí en rojo.
Entonces las que reciben las cargas son estas y la transmiten a estas de acá. Como es en una dirección, y ahora explicamos cuál es el requisito para que se considere que la losa es en una o en dos direcciones. Cuando es en una dirección, el proceso de transmisión de carga es por longitudes aferentes. Es simplemente tomar las mitades de las luces. Entonces acá tendremos que la mitad de esto la mitad de 6 es 3 entre la luz. Recuerden que la luz es la distancia entre apoyos. Acá tendremos entonces 3 pies y por acá 3 pies. Y en la segunda luz de 6 metros también trazamos su mitad. De la luz entre apoyos, desde B hasta A hay 6. La mitad de 6 es 3 pies. Y 3 pies. Y transmitimos la carga. Entonces, parte de esta carga de la longitud aferente y parte de esta carga de la longitud aferente se va a transmitir a la viga EF. Colocarle una línea aquí que hace referencia a que la carga se transmite a esa viga y que la carga se transmite a esta viga de acá. Y vamos a churar eso. Entonces vamos a resaltarlo en color amarillo. Ahora para la viga EC, ella va a recibir esta parte de la carga y la viga AD va a recibir esta parte de la carga. Vamos a churarlas en color verde. Y la de este lado vamos a churarla en color verde. Listo. Entonces, ¿cómo se transmite la carga? Ya explicamos. Transmisión de carga es la carga de la losa por unidad de área multiplicada por la longitud aferente que le va a la viga. Entonces, la viga, vamos con la viga CE. Esta viga de acá tiene estos 3 pies de longitud aferente. Y la viga AD también tiene estos 3 pies de longitud aferente. Las dos tienen una luz de 18 pies. Y las dos reciben la misma carga por unidad de área de la losa de entrepiso y tienen la misma luz, y supongamos que tienen la misma sección transversal, lo cual quiere decir que la viga CE es la misma viga AD. Sí.
CB. ¿Cómo así? O sea, CB solamente hasta acá. B, E, F. Ah, ok, listo. Ok. Pero ahí estaba claro, ¿no? El dibujo es totalmente claro, ¿no? Aquí es A, B, C. Ah, no. Ok, listo. Perfecto. Entonces, yo acostumbro siempre a colocarlas en orden alfabético. C, E, A, D. Entonces hagamos el esquema. Hagamos el esquema. Ahí tenemos esas dos vigas que son iguales. Que las vamos a idealizar como simplemente apoyadas. Este va a ser mi punto AD o DA. O el punto CE, que tienen una luz de 18 pies. Y la carga que llega la vamos a calcular. Entonces vamos a decir aquí que la carga, vamos a colocar la letra D que hace referencia a carga muerta, va a ser igual a la longitud aferente que recibe esa viga multiplicada por la carga muerta que recibe esa viga más el peso propio que lo estamos despreciando. Pero hay que colocarlo, ¿no? El peso propio, ¿cómo lo calculamos? El peso propio lo calculamos como el área de la sección transversal multiplicada por el peso específico que tiene el material. En el caso del problema lo estamos despreciando, pero el valor debe considerarse. Es decir, que en el caso del problema, este valor de acá se vuelve cero. Calculamos cuánto es la carga que le llega a la viga AD o a la viga CE. Tendremos entonces que esta viga S recibe de longitud aferente 3 pies. Su longitud aferente son 3 pies. Y la carga de la losa que está llegando a esa viga es de 400 libras sobre pies cuadrados. Cancelamos las unidades congruentes y obtenemos la carga por unidad de longitud que actúa en la viga S y que actúa en la viga AD o CA o DA. Ese valor es de 1200 libras sobre pies. Tenemos 1200.
cargamos la viga que quedó con 1200 libras sobre pies. Y ahora calculamos el diagrama de cortante y de momento de esa viga. Acá se nos van a generar las reacciones. Acá está la reacción vertical de A, que es la misma reacción vertical de C. Y la reacción vertical de D, que es la misma reacción vertical de E. Y hacemos sumatoria de momentos en un punto para determinar la reacción. Acá si hacemos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0 y lo que nos haga girar a ese punto en sentido antihorario va a ser positivo. Acá tenemos la reacción vertical de D. El punto es este, entonces esta reacción hace girar al punto A en sentido antihorario. Entonces reacción vertical de D, el brazo de 18 pies y el momento que genera la resultante de la intensidad de carga. La resultante es el área de la intensidad de carga, una base de 18, una altura de 1200 y como es uniforme actúa en el centro de gravedad, es decir que en la mitad. Es decir, esta es la resultante cuando puntualizamos la carga, que la puntualizamos solamente para determinar las reacciones. Pero es claro que la intensidad de carga que está actuando acá es uniforme. Entonces, a este punto, la resultante de intensidad de carga la hace girar en sentido horario. De acuerdo a esta convención, va a ser menos. Entonces, ahí tendremos menos la resultante, que es el área de la intensidad de carga, 1200 libras sobre pies, multiplicado por la base, que es 18 pies, y con eso ya puntualizamos la carga. Pero como estamos haciendo sumatoria de momentos, tenemos que multiplicar por el brazo, y el brazo es 18 sobre 2, entonces por 18 pies sobre 2 igual a 0. Y ahí obtenemos el valor de la reacción vertical de D. Entonces nuestra reacción vertical de D es de 1200 por 18 por 18 entre 2 dividido entre ¿cuánto? Ok, 10.000, gracias, 10.800 libras. Da un valor positivo, significa que esto va hacia arriba. Y ahora aplicamos equilibrio de fuerzas en Y, la segunda ecuación de equilibrio estática que aplica, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0,
Todo lo que vaya hacia arriba lo consideramos positivo. Entonces hacia arriba tenemos la reacción vertical de A, reacción vertical de A. Hacia arriba tenemos la reacción vertical de D, que nos dio 10.800 libras. 10.800 libras. Hacia abajo, la resultante de la intensidad de carga, el área de la intensidad de carga, 1200 por 18, 1200 libras sobre pies por 18 pies. Cancelamos las unidades congruentes. Esto igual a 0 y obtenemos la reacción vertical de A, que acá nos da ok, 10.800 libras hacia arriba también. Entonces, con eso determinamos cuántos cortes tendremos que hacer en la viga. El número de cortes va a depender que se presente una variación de la intensidad de carga o que tenga una carga puntual. Esta carga puntual la voy a borrar porque no actúa ahí. Simplemente la puntualicé para hallar las reacciones. Entonces, en toda la zona donde actúa la carga no hay variación de intensidad de carga. Entonces vamos a tener un solo intervalo el cual vamos a cortar. Ahí tendremos el intervalo 0 menor que igual x menor que igual 18 pies. Y hacemos un corte imaginario a una distancia x y donde cortamos se nos va a generar nuestra fuerza interna. Es decir que ese corte imaginario quedó muy grande esto, va a tener la reacción vertical de A o C son iguales, una distancia x del corte imaginario, la intensidad de carga que actúa, las 1200 libras sobre pies, la reacción de A que dio 10.800 libras, la intensidad de carga de 10.000 de 1200 libras sobre pies, y donde cortamos las fuerzas internas que siempre se generan en las vigas, el cortante y el momento. Y lo que hacemos ahora es equilibrio de fuerzas, de las fuerzas externas, la intensidad de carga uniforme y la reacción, que son fuerzas externas, con la fuerza interna, que es el cortante y el momento flector. Hacemos equilibrio de fuerzas por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá tenemos hacia arriba 10.800 libras.
hacia abajo la resultante de la intensidad de carga de 1200 libras sobre pies, resultante es su área, altura de 1200 libras sobre pies, base X, iría hacia abajo, 1200 libras sobre pies multiplicado por X. Con eso hallamos el área de la intensidad de carga, que es su resultante, y hacia abajo la fuerza interna de corte menos B igual a 0. Obtenemos entonces que la ecuación de cortante del intervalo es igual a 10.800 libras menos 1.200 libras sobre pies multiplicado por X. Y evaluamos los valores del cortante en el intervalo desde 0 hasta 18, dándole valores a X. Voy a tomar el inicio y el final. Entonces tendremos nuestro X en pies y nuestro cortante en libras. Y reemplazamos cuando X es 0, evaluamos aquí X, o sea, vamos a tener acá 10.800 libras menos 1.200 libras sobre pies por X, que es 0, nos quedan 10.800 libras. Ahora evaluamos en el extremo, es decir, cuando X es 18 pies, tendremos entonces 10.800 menos 1.200 libras sobre pies por 18 pies. ¿Cuánto nos da para 18? Listo, ok, entonces aquí tenemos menos 10.800 libras. ¿Qué observamos en esa luz? Que pasó de un valor más en 0 de 10.800 a un valor menos en 18 de menos 10.800. Significa que entre 0 y 18 tocó el 0, entonces en este intervalo va a haber un momento máximo positivo que se presenta donde el cortante es 0. ¿Cómo lo hallamos? Igualando la ecuación de cortante a 0. Tendremos entonces que 0 es igual a 10.800 libras menos 1.200 libras sobre pies multiplicado por X. Esto que está restando pasará a este lado a sumar, y el 10.800 lo divido entre 1.200. Por lo tanto, nos queda que 1.200 libras sobre pies por X es igual a 10.800 libras. Cancelamos las unidades congruentes
y obtenemos el valor de el X, en el cual se va a presentar el momento máximo positivo. Ya nos queda entonces que X es igual a 10.800 pies dividido sobre 1200, y eso es 9 pies. Entonces ya ahí tenemos donde el cortante es 0, se presenta el momento máximo positivo. Ya sabemos que es en 9 metros, y ahora evaluamos nuestra ecuación de momentos de ese intervalo. Voy a copiar esto para hacerlo en la otra hoja. Ahora hacemos sumatoria momentos en el corte, es decir, acá donde termina el corte, y tendríamos que sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Si esto produce giro antihorario, será positivo. Tendremos entonces que en el corte tenemos la fuerza interna de momento M, que como va antihoraria es positiva. El momento que produce la resultante, que tiene brazo X y que hace girar esto en sentido horario, entonces como lo hace girar en sentido horario es menos, reacción de 10.800 libras, y brazo, que es X. Y el momento que produce la resultante intensidad de carga, cuando la puntualizo va a estar acá, el momento es acá, o sea que hace girar esto en sentido antihorario, como lo hace girar en sentido antihorario es más, y su resultante es 1200 libras sobre pies por X, su resultante, área, altura 1200, base X, y en donde actúa la mitad de la base, es decir, X medios, y esto va a ser igual a 0. Tendremos entonces, despejando, que M va a ser igual, lo que resta pasa a sumar 10.800 libras por X, lo que suma pasa a restar 1200 entre 12 es 600, entonces hacia la derecha nos queda menos 600 libras sobre pies multiplicado por X cuadrados, y evaluamos los respectivos valores. Entonces tendremos acá nuestro X en pies, nuestro momento en libras por pies, y evaluamos los valores en el inicio del intervalo, que es 0, en el punto donde se presenta el momento máximo positivo, que es 9, esto es pies, y al final del intervalo, que es 18 pies. Entonces para 0, reemplazo en X 0, 0,
esto va a ser 0 para 9 y para 18 pies. Si alguno me ayuda con los valores, por favor. Brian, ¿cuánto le da? Sí, 9, ¿cuánto? 48.600 libras por pies. ¿Y en 18? Perfecto, listo. Entonces ya lo que viene es dibujar de eso, diagrama de cortante y diagrama de momentos. Entonces debajo diagrama de cortante. Y diagrama de momentos. Acá el X en pies. El X en pies. El cortante en libras. Y el momento en libra por pie. Esto viene algo aquí así. Baja aquí. El cortante es 0 a los 9 pies. En 0 el cortante nos dio 10.800. En 18 nos dio menos 10.800. Pero cuando llega a los 18 se encuentra con una discontinuidad que es la reacción vertical de D. Entonces sube el valor de la reacción vertical de D. Y la reacción vertical de D va hacia arriba, es de 10.800 libras. Y ahí cierra nuestro diagrama de cortante. Trazo una línea imaginaria donde se presenta el momento máximo positivo. Y es una ecuación de segundo grados. Entonces esto va a ser una parábola. Pero voy a hacerlo hacia abajo. Listo. Voy a hacerlo hacia abajo. Y con eso lo que estamos diciendo es que se está tensionando la fibra inferior de la viga. O sea, acá tendremos que el momento máximo positivo nos daba 48.600. Entonces acá libras por pieza. Hasta allí preguntas, ¿quién tiene? Entonces ya revisamos las dos primeras.
que son iguales. Entonces revisamos esta de acá. Para esta el procedimiento es el mismo, pero ya voy a ir más rápido. Entonces acá tendremos la viga BE, viga BE, tiene luz de 18 pies. Acá tendrá que generarse las reacciones en mi punto B y en el punto E, y nos hace falta calcular la carga que llega a esta viga. Y la carga pues va a ser la longitud aferente que tiene esa viga, ya ahí aumentó más, a 6. Entonces hacia la izquierda 3 pies y hacia la derecha 3 pies. Esta viga de longitud aferente, y la carga que era de 400 libras por pies. O sea, longitud aferente 6 pies, la carga que es de 400 libras por pie cuadrado en la losa, más el peso propio, que es el área de la sección transversal, multiplicado por el peso específico del material. En este caso la estamos despreciando, o sea que para ese valor vamos a colocar 0, y ahí tenemos que la carga total que llega será de 2400 libras sobre pies. Cancelamos acá las unidades congruentes. Entonces esto tiene acá 2400 libras sobre pies. 2400 libras sobre pies. Y repetimos el mismo procedimiento que habíamos hecho en las dos vigas anteriores. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Si produce giro antihorario es positivo. Estamos haciendo momento acá. Tenemos la reacción vertical de E. Y por acá tenemos la reacción vertical de B. Entonces tendremos reacción vertical E brazo de 18 más menos la resultante de la intensidad de carga que hace girar a esto en sentido horario, resultante área intensidad de carga, una altura de 2400 libras sobre pies, multiplicado por 18 pies. Ahí tenemos la carga puntualizada, su resultante, y esa resultante actúa en el centro de gravedad, que es la base, que es 18 pies, dividido sobre 2 igual a 0, y acá obtenemos la reacción vertical de E, menos 2400 por 18 por 18, eso dividido entre 2, y eso dividido entre 18, 21.600 libras. Hacia arriba.
Y ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en Y para hallar el valor de la reacción vertical de B. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá tenemos hacia arriba reacción vertical de B. Tenemos hacia arriba la reacción vertical de E, que nos dio 21.600 libras más 21.600 libras. Hacia abajo la resultante intensidad de carga, el área de la intensidad de carga, 2.400 libras sobre pies, multiplicado por la base, que es 18 pies, y esto va a ser igual a 0. Y de ahí obtenemos la reacción vertical de B, que nos va a dar 21.600 libras. Y esto también va hacia arriba. Volvemos a ver nuestra viga. La carga se conserva, es decir, que acá solamente tenemos un intervalo desde 0 hasta 18. Tendremos entonces 0 menor que igual x, menor que igual 18 pies. Cortamos de manera imaginaria la viga a una distancia x y repetimos el mismo procedimiento de estática, que en esa viga tiene a la distancia x las fuerzas internas de corte y momento, y la intensidad de carga que actúa, de 2.400 libras sobre pies, y volvemos a repetir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba positivo. Acá faltó colocar la reacción vertical de B de 21.600 libras. Entonces nos queda entonces las 21.600 libras hacia arriba, hacia abajo la resultante de la intensidad de carga, su área, una altura de 2.400 libras sobre pies, multiplicada por una base x menos b, igual a 0, y obtenemos la ecuación de cortante del intervalo 0 menor que igual x menor que igual 18 pies, la cual nos quedará que el cortante es 21.600 libras menos 2.400 libras sobre pies multiplicado por x. Revisen lo siguiente, siempre estoy anotando las unidades para que al final saber qué unidades me están dando, que generalmente lo que hacemos nosotros es que pues solo escribimos números. Entonces, a escribir las unidades, por favor.
Y ya con esto evaluamos la distancia X en pies para obtener el cortante en libras. Evaluamos en 0, nos va a dar 21.600, y evaluamos en 18, nos va a dar menos 21.600, y nuevamente en 0 pasó un valor más, al extremo 18 un valor menos. Ahí está nuestro punto de momento máximo positivo. Tendremos entonces ahí, igualando el cortante a 0, el valor de X donde el cortante es 0, donde se presenta el momento máximo positivo. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Entonces, de ahí nos va a quedar, voy a hacerlo una vez, la sustitución, que X es igual, cancelando unidades y todo, 21.600 sobre 2.400, nueve pies. Y ahora hacemos sumatoria de momentos en el corte para obtener los momentos de la viga. Sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Momento interno M menos reacción por el brazo, 21.600 libras, el brazo que es X, más el momento que produce la resultante intensidad de carga. Su resultante es 2.400 libras sobre pies multiplicado por X, que es su base, y actúa en la mitad de su base, que es X medios, igual a 0. Y acá obtenemos la ecuación de momentos para ese intervalo de 21.600 libras multiplicadas por X menos 2.400 entre 2, 1.200 libras sobre pies por X elevado al cuadrado, y evaluamos los valores. El X en pies y el momento en libras por pies al inicio, donde está el momento máximo de la luz, y al final, que son los 18 pies, y en 0 reemplazamos 0, 0, el valor va a ser 0, en 9, 21.600 por, gracias, 291.600, y en 18, listo. Entonces construimos el diagrama de cortante y de momento de esa viga.
cortante en libras, momento en libra por pie, igual que en el anterior. El momento máximo positivo lo colocamos en la parte de abajo, haciendo referencia a que se tensiona la fibra extrema inferior, y colocamos los respectivos valores que habíamos calculado. Entonces 0, 291, 600 y 0. Acá. 291.600. Esto está aquí a 9. Y los respectivos valores del diagrama de cortante de 21.600 menos 21.600, y cuando llega a 18 menos 21.600 y se encuentra con la reacción vertical de E, o sea que sube y cierra la reacción vertical de E, que nos da 21.600. Entonces ya terminamos la viga CE, que es la misma viga AD, y la viga EB. Entonces ahora vamos a analizar la viga DEF, que es la misma viga ABC, porque se llevan las mismas reacciones. O sea, acá llega la reacción vertical de E, acá llega la reacción vertical de C, son iguales. Acá llega la reacción vertical de D, acá llega la reacción vertical de A, son iguales. Acá llega la reacción vertical de E y acá llega la reacción vertical de B, que son iguales. Pero adicional a eso tendríamos que sumarle el peso propio, que lo estamos despreciando. Es decir, que si nos dicen considere el peso propio, tendremos que tener el peso propio. Entonces las vigas son iguales, entonces la viga ABC y la viga DEF continuamos acá con la viga ABC, que es la misma viga DEF. La misma viga DEF. DEF, la cual tiene una luz de 12. Entonces su luz es de 12. Si ustedes observan el dibujo, la viga solamente se está apoyando en esta columna que está en el punto C y en esta columna que está en el punto A. O se está apoyando, acá no se ve, porque está en la parte posterior, en esta columna que está en el punto D y en esta columna que está en el punto F. O sea, tiene una luz de 12. Entonces idealizo mi viga como simplemente apoyada. Acá tengo mi apoyo. Va a ser mi apoyo D. Este es OA.
Este es mi apoyo A, este es mi apoyo C, este es mi punto B, y esto tiene acá 6 pies, y por acá tiene 6 pies, y vamos a ver las cargas que les llegan más el peso propio de la viga ABC, el cual estamos despreciando. Entonces en A llega la reacción vertical de A, que es la misma reacción vertical de D. En B, la reacción vertical de B. En C, la reacción vertical de C. Voy a colocar, estos son los mismos puntos, D, E y F. Y vamos a colocar los valores de las reacciones. Y busquémoslas entonces. La reacción vertical de A, $10,800. Entonces hacia arriba van 10,800, a la viga le transmite hacia abajo 10,800. Entonces mi reacción vertical de A, que es la misma reacción vertical de D, o sea, esa misma viga. La reacción vertical de B, que es la misma reacción vertical de E, B y E, busquémosla. 21,600. Entonces acá van 21,600 hacia arriba la reacción. Entonces en el elemento que se apoya le transmita la carga hacia abajo, 21,600. Y la reacción vertical de F, o la reacción vertical de C, que es el mismo valor de la reacción vertical de A, o sea 10,800, que van hacia arriba, entonces pasan hacia abajo. Y preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Volvemos a hacer sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Y tendremos las reacciones entonces acá va a estar la reacción vertical de A, que es la misma reacción vertical de D, y por acá va a estar la reacción vertical de C, que es la misma reacción vertical de F. Y cuando hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0, entonces aquí tendremos reacción vertical de C, que tiene brazo de 12 pies. Entonces esta reacción hace girar esto, sentido antihorario, y tiene brazo de 12 pies. Y acá tenemos entonces 10,800
libras, que tiene brazos de 12 pies, menos 21.600 libras, que tiene brazos de 6 pies, y la fuerza de 10.800 que actúa en A no tiene brazo, entonces no la consideramos, y esto va a ser igual a 0. Y acá obtenemos la reacción vertical de C, el valor que nos da 10.800 por 12 más 21.600 por 6 entre 12, 23.100 libras. Hacia arriba. ¿Preguntas hasta ahí quién tiene? Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y acá tendremos hacia arriba reacción vertical de D más hacia arriba reacción vertical de C, que es 23.100, hacia abajo 10.800, 21.600 y 10.800, dos veces 10.800 menos 21.600 igual a 0. Entonces acá obtenemos que la reacción vertical de D es 23.100 menos 2 por 23.100 menos 2 por 10.800 menos 21.600, 20.100. Reviso algo acá, a ver. Ok, 21.600. Gracias. 21.600 21.600 y 21.600. Muchas gracias. ¿Qué escribí mal aquí? Menos 10.800 por 12 menos 21.600 por 6 menos 10.800 por 12 menos 21.600 por 6 entre 12, 21.600. Listo, ok. Y esto va hacia arriba. Pues acá podemos construir rápidamente nuestro diagrama de cortante porque solamente son cargas puntuales. O sea, acá tendremos X en pies, cortante
en libras y abajo tendremos X en pies, momento en libra por pie. Entonces, nuestro diagrama de cortante sube con la reacción vertical de D. Reacción vertical de D de 21.600. Entonces, viene acá y sube. Sube hasta 21.600. Pero baja 10.800. Aquí baja 10.800, sí. Sube 21.600 y baja 10.800. O sea que eso ahí tiene una resultante de 10.800. Positivo. Entonces acá tiene 10.800 libras. Se mantiene constante en toda la distancia de 6 pies. Constante en toda la distancia de 6 pies. Entonces constante en toda la distancia de 6 pies. Y cuando llega a los 6 pies se encuentra con una discontinuidad que son los 21.600. Acá viene, baja hasta 21.600. Y 21.600 menos 10.800 es 10.800. O sea que ella baja hasta 10.800. Se mantiene constante desde B hasta C. Acá está en menos 10.800. Se mantiene constante. Y acá sube la reacción vertical de C, 21.600, pero baja 10.800, o sea que quedan 10.800, y esto viene acá y cierra. Ahora, nuestro diagrama de momentos, entonces si acá tenemos grado 0, acá aumenta grado X, es decir, que es una pendiente la cual tiene como momento máximo esta parte de acá. Y aplicamos esa ecuación por áreas, entonces decimos que el momento en B menos el momento en A es igual a la integral de B por dx, o lo mismo que decir el área de diagrama de cortante. O la otra es que B de B menos B de A es igual a menos la integral de Q por dx, o lo mismo que es decir el área de intensidad de carga. Todo ese problema que yo hice por el método de las secciones también lo hubiésemos podido hacer por el método de las áreas. El método de las secciones simplemente es el método de las áreas. Entonces, al inicio no tenemos momentos porque es un apoyo articulado. Significa que el MA va a ser 0 y calculamos el MB, que es el momento al final, es decir, en el punto donde está el momento máximo positivo, y simplemente es el área de este rectángulo, 10.800 libras por 6 pies, y ahí tendremos el momento máximo positivo. O sea, acá tendremos, ay, qué pena, el área de ese rectángulo, que va a ser 10.800 por 6,
64.800 libras por pies de momento máximo positivo. Y ya luego cuando tomamos el otro intervalo, entonces en el otro intervalo vamos a tener ahora MB que va a ser, MA que va a ser 64.800 y MB, entonces aquí este es este MA va a ser igual a 64.800, está restando, pasa a este lado a sumar, o sea 64.800 más el área de esta intensidad de carga de este intervalo, eso me va a dar 0. Y terminamos el diagrama de cortante y el diagrama de momento de la viga AB y de la viga DEF. Ahora necesitamos saber cuál es la carga que llega a las columnas. Entonces, las cargas que van a llegar a las columnas van a ser las reacciones más el peso propio del elemento. Es decir, que a esta columna de acá le va a llegar la reacción en D más la reacción de esta por el peso propio, que no la tuvimos en cuenta. Es decir, que las reacciones van a ser, ¿qué pasó acá? Esta viga recogió carga, esta viga recogió carga, esta viga recogió carga de la losa de entrepiso y se transmitieron a esta viga de acá. Y esta viga que recogió las cargas que transmitieron esta viga y esta viga van a estar acá y acá. Entonces a esta le va a llegar la BE, a esta le va a llegar la BD, que son iguales, y vamos a ver cuántos son esos valores. Entonces la E y la D, o lo que es la C o la A de la viga que recogió todas las cargas. Entonces estas eran de 21.600, ¿sí? Y 21.600. Entonces al punto A, B, C y D llegan 21.600. Entonces, digamos aquí, carga axial que llega al punto A es 21.600 libras. Cargas en las columnas. Ese es un punto de la columna, uno se llama C. También llega 21.600 libras. El otro se llama D y F. $21.600 libras. 21.600 libras. Son las cargas que están bajando. ¿Cuánto me da esa suma? 21.600 por 4. 86.400 de carga que están bajando. ¿Y cuál es la carga que tiene que bajar? Toda la carga de la losa de entrepiso, y la carga de la losa de entrepiso esa carga va a ser igual al área por la carga por unidad de área. El área es, en esa losa tiene un área de
18 por 12. Gracias. 18 por 18 pies por 12 pies. Y la carga es de 400 libras sobre pie cuadrado. Entonces la resultante del área tiene que ser igual a la suma de todas las cargas que baja cada uno de los apoyos. Ahí tenemos 18 por 12 por 400. Cancelamos las unidades congruentes, pies con este pie cuadrado, y acá tenemos 86.400 libras que van a bajar de la placa de piso, y esa carga se transmite a los puntos de apoyo que son A, C, D y F.